no es una historia de sangre, es una historia de lucha por el poder. No nos hemos organizado hasta ahora alrededor del poder político como expresión de un proyecto nacional y de un consentimiento generalizado. Yo creo que su libro, que obviamente rompe la rutina, la vida cotidiana nuestra, porque es el testimonio valioso de un joven que, animado por los instintos ideales de una época, pretende hoy vendernos su experiencia racional en la etapa madura de su existencia. Pero hay un problema que se plantea en la conciencia de nuestro país. ¿Quiénes son los responsables de esa carneficina? ¿Dónde están? ¿Cuándo van a responder a tantas madres nicaragüenses, a tantos padres nicaragüenses que perdieron a sus hijos, a sus más queridos, por un ideal que no condujo a la tierra prometida? Yo entiendo que su experiencia para alcanzar una dimensión trascendental debe concluirse con una reflexión, con una solicitud para mandar al tribunal de la historia a los verdaderos responsables de esa situación e invitarnos a todos a responder, a terminar con esa visión caudillesca del poder. Ayer los campesinos se batían por timbucos y calandracas y morían como héroes desconocidos. Hoy, con los medios de información desarrollados y con usted, que ha hecho una experiencia diversa, además de la guerra, podemos conocer de experiencias de viva voz e inducirnos a la reflexión. Muchas gracias, señor Solano. Buenas noches. Muchas gracias, Juan, por compartir este testimonio. Octavio, cuando hacía sus comentarios introductorios, decía que en sus colegas se había generado una especie de catarsis y que había detectado, Octavio, que todavía hay heridas vivas. Juan, cuando respondió la pregunta por qué había escrito el libro, dijo que lo escribió con rabia y agregó que todavía quedaba algo vivo ahí. Obviamente esos no son casos individuales. Toda una generación seguramente tiene unas heridas más grandes o unas heridas más pequeñas que todavía están vivas, y vos dijiste, Octavio, que hemos vuelto la espalda a una realidad que todavía sangra. Me parece que esos señalamientos de ustedes probablemente estén en el fondo de este testimonio, y siento que probablemente sea el fondo un poco también de los problemas que todavía no acabamos de superar. Entonces yo quería pedirle a los tres si pudieran ahondar sobre ese tema de las heridas de una sociedad que todavía están y cómo de la vivencia de ustedes piensan que puede sanarse, porque solo agrego una anécdota. Yo por una cuestión digamos personal, quería investigar cómo la miraba el otro lado, en este caso la Guardia Nacional, por la vía de sus oficiales. Y entonces le pedí una cita a un oficial que había venido de la Guardia a pasar vacaciones, y le expliqué de qué se trataba, y quería conocer su vivencia, etcétera, etcétera. Entonces me dijo que sí, con mucho gusto, porque había una relación con una familia.
me dijo, cuando regrese de San Juan del Sur, hablamos. Cuando regresó de San Juan del Sur, lo llamé y me dijo, mira, no te voy a poder dar la entrevista, porque con tu planteamiento me echaste a perder mis vacaciones. Desde que me planteaste de qué iba a hablar, ya no pude dormir, ya no tuve vacaciones y no voy a hablar con vos, lo que significa que también al otro lado hay heridas abiertas. Entonces quería invitarle a una reflexión sobre este tema. Gracias. Yo quería expresarle a Juan mi admiración por el libro, que, como lo señalé en la columna que escribí en la prensa y que Juan mencionó, pues el título como tal no me impresionó mucho, pero sí me llamó la curiosidad porque yo ya había leído el primer libro que escribió Juan y sí me había gustado mucho. Entonces dije, si el primer libro me gustó, el segundo tiene que gustarme. Obviamente el libro me causó una impresión desastrosa en mi condición de madre y de mujer. Cuando el servicio militar patriótico, yo tenía, mi hijo mayor tenía 13 años y yo vivía con el credo en la boca, angustiada, queriendo que el tiempo no pasara, que no llegara mi hijo a cumplir 16 años, porque eso significaba que tenía que ir a la guerra, aunque no quisiera. Y no digo inocencia, sino en mi pensamiento materno, mis hijos son de gran estatura, son muchachos grandes. Y este muchacho parecía que tenía ya como 18. Entonces yo envolvía su partida de nacimiento y se la ponía en la camisa cuando iba a clases. De esa manera yo creía que si lo paraban y miraban que el chaval no tenía 13 años y iba a cumplir 14, pues no iba a correr peligro. Sé que era una ilusión vana, pues me di cuenta después que eso no servía para nada. Simplemente miraban, como decimos en lenguaje popular, un mahón, un muchacho desarrollado, enorme, y no se capeaba, pues te lo llevaban, aunque vos demostraras que no tenía la edad, y el chaval no sabía ni a lo que iba. En el libro de Juan leí, ahí lo montaron, él se fue ilusionado porque creía que tenía un deber patriótico que cumplir, y después se fue desencantando, y se fue creando en él una animadversión por lo que respetó tanto, por su ideal. En sus anécdotas relata que tuvo una herida o fue un balazo en el brazo, pero no termina el relato diciendo si se curó la callosidad o la tiene todavía. Sí, es un recuerdo de guerra. Y eso, pues, me quedó la duda y quisiera que me la aclarara cuando me toque el momento, y que pues si le dejó cicatriz, y además que si le dejó cicatriz en el brazo, ¿cómo reaccionó Juan? ¿Cómo es ahora un adulto, un hombre mayor? ¿Qué siente? ¿Qué huellas le dejó en su corazón, en su vida, el haber ido al servicio militar y haber pasado tantas penurias, y de las cuales solamente conocemos esas, unas pocas? No conocemos todo lo que ahí pasó, porque no todos tienen las agallas de contarlo con la crudeza, la realidad y el sentimiento con que Juan lo relata. Una vez más, felicidades, me siento muy orgullosa de que tengamos nicaragüenses que expresen esos dolores, esos momentos terribles que vivieron, y que sirvan para la historia, y que nuestra juventud se compenetre de que en la guerra no hay ganadores, todos perdemos. Juan, has puesto la mano en la herida más grande que existe en este país. Una herida que trasciende generaciones.
Lérida, que como lo has dicho, aún no sana. Y una historia que continuamente estamos apartando y ocultando precisamente porque nos duele tanto. Hijos de una misma patria, nos matamos entre nosotros por banderas que solo sirven para dividirnos. A manera de arenga, te exhorto a que lleves tu libro a los colegios y a las universidades para contarles tu historia y la historia de toda una generación. Yo no participé, estaba fuera del país, también decidí conscientemente no participar. Cuando vine a Nicaragua en esa década, lo hice por menos de 30 días para no tener que inscribirme en el servicio militar obligatorio. Le digo obligatorio porque su nombre era patriótico. Llévalo a la UCA, donde estoy tomando ahora un curso en gestión, un diplomado en gestión cultural, y donde después de 20 años de no estar en la Torre de Marfil, me encuentro con gran sorpresa que de nuevo manejan los discursos que nos separan, de nuevo ponen en un pedestal a los asesinos que agarran un fusil y matan a sus hermanos. Yo no considero que Che Guevara sea un héroe. Mató a campesinos bolivianos que no sabían nada. Podrá haber estado lleno de mucho idealismo, pero no lo respeto como héroe. Héroes son los que describe Jorge Eduardo Arellano en su libro Héroes sin fusil. Son los únicos que considero que elevan y que no deshumanizan a las personas. Te agradezco y agradezco los comentarios de don Leonardo. Muchas gracias. Buenas noches. Yo realmente nací en el 83, así que no, solo tengo recuerdos muy vagos de mis familiares que llegaban a la casa a veces en un camión IFA y que nos llevaban de regalo leche condensada. Entonces, me parecía maravilloso cuando llegaban porque me llevaban mi leche condensada. Sin embargo, a mí me parece que este tema es un tema bien complicado. Yo escucho las preguntas, las voces, y siento el dolor de ambos lados, porque yo no tengo apego ni con uno ni con el otro, porque además tengo familia de ambos lados, y entonces es como, al final no logro ponerme de acuerdo con quién tenía la razón. Al final tenía futuro, o sea, tu vida en ese momento, había una salida. Y la segunda pregunta es, ¿cómo es la relación con tu madre? Porque sí, recuerdo a mi abuelita diciendo de que ella vivía angustiada, y también recuerdo algunas angustias de mi tía con mi primo, el pequeño de la familia, que tenía como 8 años, una cosa así, y había una angustia sobre que creciéramos. El crecer era angustiante en la familia. ¿Cómo era eso en tu experiencia, en tu relación ya estando ahí con tu madre? Bueno, voy a empezar con la pregunta alrededor de mi madre. Bueno, yo tengo una madre maravillosa que está aquí presente. Tengo 6 hermanos y somos muy unidos. A mí me cuesta dimensionar el dolor que pudo haber tenido mi madre con un hijo en la montaña. Entonces es algo que yo no lo puedo medir, no lo puedo calcular. Es algo tan grande que no lo puedo calcular. Y si tenía futuro, yo sentía que no tenía futuro. Yo sentía que
porque todavía yo después de desmovilizado me metí a estudiar medicina, no sé por qué, ya realmente fue otro de los errores de mi vida. Y todavía cuando yo estudiaba medicina me llegaron a buscar para ir a la reserva. Y me movilizaron un mes a la reserva, lo cual era la cosa más absurda que había en el mundo, llevarme a un pantano ahí a orillas del río Tiquitapa, perdón, el río de la Bandera. Y yo dije, esta va a ser mi vida ahora. Entonces, yo me sentía sin futuro, no me podía ir del país, porque aquí estaba mi familia, no quería dejar a mi familia, y no sabía qué podía suceder en caso de que yo me fuera del país, ¿no? Entonces yo me sentía preso ahí. Era como yo me sentía en esa época. Y yo supongo que debe haber sido el Estado como se sintieron muchos jóvenes en ese momento, ¿no? Pero también pasando a los otros comentarios que hicieron, a mí no me gusta hacer una historia plana de la historia. Por ejemplo, esto de buscar los culpables. Si nos ponemos a buscar los culpables de una guerra, vamos a encontrar que son muchos. Y vamos a encontrar que algunos ya ni se les puede buscar, porque algunos ya están muertos. La guerra en Nicaragua, podríamos encontrar a los responsables aquí del lado de Nicaragua, pero también habían responsables fuera de Nicaragua. Esta guerra también estaba en un contexto que trascendía a este país, que fue lo de la Guerra Fría, ¿no? Lo cual demuestra que los dirigentes de la revolución eran ingenuos y en gran medida ignorantes, porque no tenían esa visión global de toda la geopolítica mundial y qué capacidad de mantener estos pobres, de analizar eso, ¿no? Pero tampoco olvidemos que la guerra fue un negocio para algunos, o sea, no sé si han oído hablar de la relación que había entre el narcotráfico y la contra, entre el escándalo de Irán-Contra también. O sea, fue un negocio del gobierno de Reagan redondísimo, ¿no? Al respecto, hace poco se estrenó una película que se la recomiendo, que es sobre la vida del periodista David Webb. David Webb fue el que destapó esta relación de la Contra con el narcotráfico. No es que la Contra fuera narcotráfico, estuviera integrada por narcotraficantes, sino que hubo gente de la Contra que se metió al narcotráfico con la excusa de buscar dinero para la Contra, ¿no? Entonces este periodista destapó todo este escándalo como en la década, en los 90, y bueno, lo premiaron como el mejor reportero, el mejor periodista investigativo de ese momento, ¿no? Pero después lo aíslan, el periódico para el que trabajaba le termina dando la espalda prácticamente, lo mandan a trabajar a un pueblito y el hombre aparece muerto ya con el 2000 en adelante, y la policía determinó que era un suicidio. Lo llamativo del suicidio era que tenía 2 disparos detrás de la cabeza. O sea, no sé cómo se pudo haber rematado el hombre. Yo creo que con un disparo bastaba para morir, pero él fue necio y se pegó 2 tiros. Entonces, por eso digo que a mí no me gusta hacer una historia lineal una lectura lineal de la historia, porque yo creo que aquí, y hablando de esas heridas que no han sanado, aquí lo que hay que hacer es atender a los que estamos vivos, ¿no? Y atender a estos muchachos que están, bueno, yo digo muchachos porque me traslado a aquella época, a estos señores que están ahora en huelga, por ejemplo, desmovilizados. Yo no sé, realmente no sé si son desmovilizados del servicio militar o de la Contra, no sé, pero de lo que sea, yo creo que esta gente hizo un sacrificio por este país y no es posible que se les dé la espalda. Entonces eso demuestra de que esas heridas van a permanecer abiertas por mucho tiempo mientras le sigamos dando la espalda a esta historia. Cierto, la guerra no es un paseo, no es Walt Disney, o sea, para estarla recordando todos los días, pero tampoco podemos olvidar que los protagonistas de esta historia están vivos actualmente y
y son padres de familia que están educando a sus hijos y están incidiendo todavía en esta sociedad. O sea, son ciudadanos activos y productivos de este país. Entonces, esta historia no le podemos dar respaldo. Esa sería mi reflexión. Las guerras se tienen que recordar todos los días para no repetir esa experiencia. Ese tiene que ser un mensaje principal de un hombre que pasó por la experiencia que usted vivió. No olvidemos la guerra para no repetirla. Buenas noches. Yo felicito a Juan Salvador por esta crónica, la perra vida, la vida perra. Lo importante, creo yo no he leído el libro, pero me lo imagino, porque en aquel entonces yo era profesor en un UNAM de León de literatura durante 6 años y fui testigo de numerosos dramas y cuentos de estudiantes que se iban y después regresaban con un montón de historias que paraban los pelos. Incluso en el cementerio de Guadalupe yo vi una cosa que nunca se me olvidó, que la plasmé en un libro que se llama Las palabras del enunciado, que Pablo Antonio Cuadra leyó, no lo publiqué, fue realmente un gran libro. Fui solo por curiosidad y enterraban a los que venían ya muertos, y en vez de poner cuerpos le ponían cepa de banana, hasta que una señora se quedó en la fosa y abrió la tapa y ahí estaba la cepa de banana, etc. Pero no quiero meterme en estos detalles. Para mí fue el impacto que he tenido esta noche de Juan Salvador es que está abriendo una rama, una apertura para los que somos parte del cuerpo de escritores. Porque fíjense, en México, después de 35 años, ya estaban todas las novelas. El Águila y la Serpiente, el otro, La Muerte de Artemio Cruz, ya no sé en Italia, con su Malaparte, en Moravia, Levi, en la Morandi, en España lo mismo, en Francia también, en Alemania, Günter Grass, entonces podrían mencionar un montón de libros, Kurt Vonnegut, Estados Unidos, Norman Mailer. O sea, ¿cuánto hemos esperado en este país, 35, 40 años, para que Juan Salvador relate todas estas cosas auténticas que sucedieron en esta contienda militar o civil, como lo queramos llamar? Me parece que esto es muy importante, porque ¿hasta dónde vamos a estar en silencio? ¿Cuántos años serán? Esperaremos 80 años, yo tengo 74 años, digamos. ¿Dónde está la obra maestra de esta contienda? ¿Quién va a iniciar? Hubo 1 millón de muertos en España, los cipreses creen en Dios, para dar un ejemplo, ¿verdad? Lo importante es, quizás Juan Salvador está abriendo una apertura en la literatura nicaragüense, un nuevo proceso que había que ponerle atención, porque no podemos seguir censurados. ¿A qué le tenemos miedo? Pues sí, es una realidad la que vivimos. Yo nunca fui a esa guerra, pero yo la viví, la realidad, porque hablaba con los alumnos y me contaban un montón de historias. Entonces, para mí pues de suma importancia esta novela de él, esta crónica, que creo que va a iniciar, sin lugar a dudas, una nueva corriente en la literatura nicaragüense. Gracias. Yo, primero que todo, siempre felicitar a Juan, porque creo que esta es una fuente valiosísima de reflexión que hacía falta y era urgente en Nicaragua. Pero con referencia a la ingenuidad de los culpables de las guerras,
cualquiera que sea y cualquier parecido en producto de mera coincidencia, yo los quiero invitar a que lo busquen en Google, un poema que hay de Wilasis Borka, no lo pronuncio muy bien, de que habla de Hitler, de lo adorable que era cuando era bebé y cuando creció sus primeros años, era vivaracho, tenía una gracia increíble, lo quería, la gente lo celebraba, le decían tiringuitirindai, mutatipi, era precioso y se convirtió, fue ingenuo y ya sabemos en qué terminó. O sea, todos son ingenuos, los grandes dictadores, y no por eso podemos quitarle las culpas, y no por eso no deben pagar sus culpas, y no por eso, aunque no tengamos que vivir con rencores, porque yo creo que definitivamente lo que necesitamos en Nicaragua es una reconciliación. La reconciliación viene, creo yo, de que todos tenemos que pagar nuestras deudas pendientes, porque no es justo que las paguen de un bando y que otro bando se quede sin pagar sus deudas por la ley, como debe ser, creo. Buenas noches, mi nombre es Blanca Mendoza Sobarbarro. Mire, tío, lo quiero felicitar primero porque Perra Vida, la verdad, yo sí lo leí en la primera edición y cada página que leía tenía que cerrarla para poder respirar, porque es algo muy familiar saber que un tío anduvo en eso, y no solo un tío, una madre, otro tío. Y sobre la muchacha, mi abuelita todavía habla de eso y llora. Y es muy difícil, la verdad, tener a un familiar o a dos familiares que fue variado en una guerra. Lo que me encanta de su libro es de que usted no lo categoriza para sandinistas, para contras, sino que lo que usted vivió, lo que muchos acá tal vez no vivimos, porque yo no lo viví, pero otros sí lo vivieron y simplemente no dicen yo soy sandinista, yo soy contra, sino que eso fue algo horrible que no tiene ni siquiera cómo describirlo. Entonces yo lo felicito y la verdad que me siento muy orgullosa de usted, porque lo que usted plasmó ahí no fue algo, te voy a contar las cosas con palabras bonitas, te contó las cosas como usted las pensó, como usted las vivió y como usted las sintió. Y también es interesante y sería bonito de que fuera promovido para los jóvenes, porque los jóvenes, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de lo que nuestros padres vivieron si no hay nadie más que nuestros padres nos cuentan, lo que mi mamá me cuenta, lo que usted cuenta en ese libro? Pero ¿cuántos jóvenes allá afuera han leído ese libro y saben lo que usted y muchas personas acá pudieron haber pasado? Entonces también sería bonito, como dijo el Señor, que lo leyeran los jóvenes. Muchas gracias. Bueno, es que parece que el tiempo ya se nos agotó. De todas maneras, creo que vamos a tener un momento para compartir ahí, creo que hay un brindis. Y vamos a poder continuar con la conversación. Yo solo quería hacer una observación. Era respecto a lo que decía Blanca acerca de la ingenuidad. Yo no me refería a ingenuidad en el sentido de que esto... Una cosa que yo aprendí en la guerra es que todos los políticos, si yo pudiera, todos los fusilaría. Pero es un pensamiento muy radical. Un pensamiento muy radical de mi parte. No me sigan la corriente en ese sentido. Vamos a terminar rápido. Pero yo no me refería a una ingenuidad de que estos personajes fueran bonitos y como decía la. Yo me refería a una ingenuidad política, en el sentido de que no supieron evadir la guerra, no supieron sacar a este país del foso. Y es algo que un político está obligado a hacer por su país, a sacar a su país del barranco, a sacar a su país de la miseria, a sacar a su país de la muerte.
Entonces, a ese tipo de ingenuidad me refería yo. Y bueno, un abrazo para todos y yo creo que se nos agotó el tiempo y gracias por haber venido. Queremos agradecer la participación de todos y todas. Queremos felicitar a Juan Sobalbarro por este testimonio que nos recuerda que la guerra es para perdedores. Gracias, Juan, por elevarnos la conciencia. Ahora nos queremos dedicar a Marina. Antes de ir al brindis, no me voy a dejar quitar la palabra. Porque no he leído el libro, pero ha habido momentos en este espacio que me ha dado mucho dolor. No fui a la guerra, pero recordar la felicidad de cada vez que mi papá regresaba de la reserva y saber que regresaba vivo era una gran alegría para mí. Ahora tengo a este niño, me encuentro en una situación que la policía el 8 de marzo, ¿verdad?, nos quita la libertad de andar por las calles de este país, y creo que la historia se puede repetir y no podemos permitirlo. No podemos permitir ese dolor, no podemos permitir que se repita la guerra, como decía don Leopardo. Por él, por todas las generaciones, y tenemos que aprender a sanar esa herida. Marta Cabrera creo que ha sido una de las especialistas que nos ha motivado a que Nicaragua necesita sanar esa herida, vivir ese duelo y reflexionar del lado de donde estemos, seamos mujeres, seamos hombres, porque aunque no la vivimos directamente, indirectamente hay un montón de hijos e hijas, un montón de viudas y un montón de madres que todavía pueden contar parte de su historia, y eso no lo podemos olvidar. Yo quisiera que en algún momento alguien, no solamente el que estuvo en frente de guerra, como mi esposo aquí también, contara todos esos vacíos de tantas mujeres que están todavía refugiadas en sus casas y tienen tanto dolor en su corazón.